Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Quiero darle la bienvenida a usted que está justo en este momento con nosotros. Seguramente la palabra que vamos a traer hoy, la reflexión que tomamos, nos va a bendecir. Yo creo que Dios va a hablarme y también creo que lo puede hacer con usted. El asunto nada más que le prestemos atención y después tomamos una buena conclusión. Le invito a que leamos hoy la palabra de Dios y vamos a usar un pasaje que es conocido. Algunos hasta lo tienen prendido en las puertas de su casa, algunos en su Biblia lo tienen bien remarcado. Y si yo tomara la Biblia de usted, me aseguro, si es que tiene Biblia por cierto, me aseguro que la Biblia de los creyentes que sí leen la Biblia, el Salmo 91 lo tienen hasta marcado, lo tienen así en pedazos de papel en sus paredes, pero siempre lo vamos a leer, algo tendremos que decir. Salmo 91, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quise leerlo, que aunque este pasaje me lo sé de memoria hace rato, pero al leer las palabras tal como están escritas en la Biblia, como que la impresión es nueva siempre. Una cosa es decir algo como que ya me lo sé de memoria y otra cosa es volver a leer el espíritu de la letra y encontrar en este pasaje algo nuevo. Y algunos de ustedes van a tener la oportunidad de escuchar algo y decir, ya lo sabía, ya lo había pensado, ya lo había predicado quizá. Pero tomando esta palabra a mí me hace considerar sobre qué había en el corazón del salmista. ¿Desde qué cosmovisión está tomando él esta palabra? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su experiencia? ¿De qué se trata? No quiero pensar e irme y preguntarle, como que queriendo irme hasta la tumba de esa persona y hablarle y decirle, dime qué querías decir con este pasaje. Pero de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi vivencia y la manera como he conocido a Dios, en lo poquito que he logrado hacerlo, veo que tenía mucha razón el salmista. Y cuando digo tenía mucha razón, no es que esté dudando del texto, sino que estoy pensando que si yo fuera en este momento el que estaba diciendo esas palabras, pero no pensando que lo dijo aquel, sino lo estoy diciendo yo, entonces lo que yo he visto, lo poquito que he visto del Dios al que sirvo, de verdad que me impresiona cuando puedo leer unas palabras como si yo se las estuviera diciendo y como si yo estuviera testificando a mi entorno y diciéndole, bueno, por mi experiencia puedo decir que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es allí donde puedo puntualizar, no pensar en que esto tenga que ver con una predicción de qué va a pasar, sino qué es lo que realmente ha pasado en la vida del salmista. Y luego el por qué él puede resolver de que Jehová es su esperanza y es su castillo, es su Dios en quien se puede confiar. Y quiero que veamos algo antes de entrar en detalle, que
este salmo lo leemos nosotros, porque de hecho uno de los salmos dice que se escribirá esto para la generación venidera y que el pueblo que está por nacer va a alabar al Señor. Estas palabras entonces no estaban dichas en un papel, no estaban escritas, así que el salmista no las estaba leyendo en algún lado. Nosotros sí las estamos leyendo. Y de acuerdo a las conclusiones que tomamos nosotros de la letra que tomamos acá, pues podemos leer del salmista algo, pero la pregunta es, ¿y él dónde lo estaba leyendo? Justamente él estaba hablando de su propia experiencia, estaba hablando de cómo el Eterno había sido conocido por él, y entonces podía hablar de alguien que ya conoce, porque es alguien con quien se relaciona con frecuencia. Y desde ahí es donde puede salir las palabras del versículo 2, cuando dice, yo puedo asegurar, en razón de lo que conozco de Dios, puedo asegurar que Él es mi esperanza. Él es mi castillo y es el Dios en quien puedo confiar ciegamente. Y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque cuando hablamos no de una palabra nada más que la podemos leer allí, que algunas veces hasta la rezamos con frecuencia, pero cuando pensamos en esas palabras, pero hacemos que esa palabra arrema en nosotros, entonces podemos sentir la razón y en verdad empezar a decirle al Señor que para nosotros, específicamente para mí, es un alto honor el haber puesto mi confianza en Él. Un alto honor, porque no me equivoqué, de verdad que no. Porque cada vez que he necesitado que Él manifieste su mano a mi favor, lo ha demostrado, lo ha hecho. Y no ha visto mi pequeñez para atenderme, haciendo cosas conmigo en mi vivencia, que realmente, si no fuera que su amor, su ternura, Él no lo hubiera hecho. Pero al ver cómo me ha tratado con cosas imposibles, de verdad imposibles, donde me he visto en situaciones en las que nadie puede hacer un milagro como esos, a no ser que sea el Dios vivo al que sirvo. Así que partiendo de allí, no decir el Salmo 91 como palabras vagas, palabras nada más que están escritas y qué bonito ese salmo, sino que realmente puedo sentir yo cuando estoy diciéndolas y cuando las puedo rezar en la frecuencia que lo hago. Así que quiero que tomemos muy en cuenta estas palabras. Yendo al diccionario me doy cuenta que cuando hablamos del tema que estamos viendo hoy, que es confianza en Dios, y que tenemos que hablar sobre el cuidado de Dios para nosotros, se considera que la confianza tiene que ver con la esperanza firme que alguien tiene en que algo suceda, que algo sea, que algo funcione de una forma determinada, o sea, como él piensa que suceda, o que en el caso de alguna otra persona actúe como esta persona desea. Pero en cuanto de mí hacia Dios, yo no puedo obligar a Dios que Él actúe como yo quiero o como deseo, sino yo puedo decir que Él seguirá actuando como yo espero, porque Él ya me ha demostrado cómo Él actúa en mi favor. Entonces aquí mi esperanza tiene razón, mi esperanza no es vaga, mi esperanza no es infundada, mi esperanza es segura, o sea, mi confianza en Él. Si quisiéramos pensar que en el caso de nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que la esperanza de un alguien sobre algo tiene que ver con un conocimiento previo que esta persona tiene de. Por ejemplo, estoy parado acá y estoy con confianza porque sé cómo está el suelo donde estoy. No estuviese de la misma manera si estuviera sobre una pieza de Playboy de lo más delgado. O sea, yo estuviera muy temeroso, no estuviera tranquilo, pero estoy confiado porque sé que el suelo que está debajo de mí está seguro. Sé que debajo de la tierra donde estoy no hay ningún problema, no hay ningún vacío que en algún momento pueda sucumbir. Estoy seguro entonces. Así que la confianza radica en lo que conozco de. O sea, voy a confiar en lo que sé que se puede confiar. Y si nosotros pensamos en este caso en el objeto de nuestra confianza, tenemos que pensar que el Dios en el quien hemos depositado nuestra confianza es alguien que no falla, de verdad que no. Es alguien que no falla. Podemos irnos así con los ojos cerrados y decir, yo sé
en quien he creído y que es poderoso para guardar mi depósito y que me tiene asegurado un buen porvenir. Entonces, quisiera llegar a hacer algún análisis, si queremos pensar en el pasaje, de qué manera conocían a Dios los antepasados y por qué llegaron a confiar en Él inquebrantablemente. Y esto tenemos que ver por qué. ¿Qué pasó en ellos? No estoy tratando de hacer un análisis exhaustivo, no estoy tratando de hacer un exégesis, simplemente estoy haciendo un análisis somero de la situación. Pero llegando a ese análisis somero que hago, me doy cuenta que al analizar esto, y me da sonrisa porque de verdad que me impresiona cuando veo lo que había en el corazón de estas personas desde mi perspectiva. Entonces, en primer lugar, por fe. La fe es poner los ojos en lo que no existe. Sé que no hay probabilidad, sé que puede venir, puede suceder. Eso tiene que ver con la fe, así lo dice el escritor a los Hebreos. Dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, entre ellos hay una fe, hay una convicción, y esto les ayudaba. Por fe, entonces se relacionaban con el Dios eterno que se iba manifestando a ellos entre tanto se discurrían en la vida. ¿Qué decirle? Pensamos en un Abraham, por ejemplo. Abraham oyó el llamado de Dios y dice la Biblia que por fe él dejó todo por seguir a alguien que le ofreció algo que él no sabía realmente qué era. Él le dijo: por la fe te voy a llevar a una tierra que te va a bendecir y tú vas a ser padre de muchas familias, vas a ser bendición de las familias, cuando ni siquiera su esposa podía dar familia. Si pensamos entonces cómo la fe fue creciendo, y solo le mencioné a un Abraham porque hay varios. Está un Noé, por ejemplo. Un Noé construyó un arca cuando no llueve. Y luego pensamos en un Isaac. Isaac cree las palabras que el Eterno le dice, porque el Eterno le repite a Isaac las palabras que le había dicho de parte de Dios a Abraham. Le dice: yo voy a decirte que le prometí a tu papá esto y yo lo voy a hacer contigo. Pero también con Jacob lo hizo igual. O sea, a las generaciones Dios le iba repitiendo ciertas palabras. Pero lo curioso es cómo estas personas fueron confiando y fueron creyendo en la medida que se relacionaban con ese Dios al que estaban ellos conociendo. Hay un Moisés, por ejemplo, hay un Josué. Hermanos amados, cuando empezamos a tomar la lista de todas las personas que en la Biblia nos enseñan, específicamente en el Antiguo Testamento, porque hablar del Nuevo Testamento es importante porque tenemos que decirle una impresión de lo que la iglesia fue dirigida por el Espíritu. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos viendo que hay gente que está actuando sin tener una base escritural. Ya para el Nuevo Testamento ya aparecen las profecías, hace 500 años la última profecía, por decirlo así. Pero los que pasaron esa experiencia en el Antiguo Testamento fueron personas que lo tuvieron de manera oral, se comunicaron con ese Dios y creyeron lo que el Dios estaba haciendo, y entonces les estaba dando cosas preciosas. Y entonces ellos de verdad vivieron una experiencia muy cercana, y ellos fueron conociendo a Dios en la medida que avanzaban en su relación con Dios. Por ejemplo, un Moisés se perdió 40 días en la montaña. ¿Qué estaba haciendo allá? Como si estuviese atrasado, sin comer, sin beber y sin nada, en una parte, y ni sin preocupación qué pensaría su familia. Pensémoslo. Y cuando el Moisés viene, trae en sus manos una riqueza que ha servido como un legado para la fe judeocristiana, y por qué no decir hoy de nosotros en este tiempo, ya que estamos en la postrimería de los tiempos. Si pensamos entonces en lo que estamos tratando de puntualizar, nos damos cuenta que los antiguos empezaron a conocer a Dios a través de su relación con Él. O sea, ellos se relacionaron con Dios y de esa manera lo fueron conociendo. Y vaya que no les falló. Y tampoco le fallaron ellos a Dios en el sentido de la fe. Obviamente cometieron errores que yo no quisiera repetirlos, los veo muy malos. Pero Dios hizo un compromiso con ellos y Dios fue fiel, sabiendo Dios de qué estaban hechos. Así que no había problema. Hermanos, estoy emocionado de verdad cuando veo esto en la palabra.
Y luego, en el asunto 2, cuando quisiera yo solventar de qué manera conocían a Dios los antepasados y por qué llegaron a confiar en Él de manera inquebrantable, ¿qué los hizo? Y aquí fíjese que me llamó la atención lo segundo, y es que por sus acciones, o sea, las acciones de Dios, le permitió a los antepasados atribuirle títulos irrefutables. Y cuando digo irrefutables es porque no se pudieron contradecir. Nadie puede decir, pero ¿qué significa? No, al contrario, se convirtieron en teorías inquebrantables, teorías que nadie ha podido refutar. Por más que han intentado las religiones violentar el derecho del Dios de nosotros, no han podido. Y cuando se habla de sus nombres, realmente sorprende cómo han tomado lugar, y en todo lo que se escribe, en todas las letras donde se habla de religión y se tiene que ver con la religión judía, aparecen esos nombres explicados no por la religión, sino a veces por lo que tiene que ver con la lengua secular o la lengua normal. Entonces, si pensamos entonces que los antepasados empezaron a ver a Dios en sus acciones, y entonces, de acuerdo a sus acciones, ellos le atribuían a Dios, al Dios eterno, al Creador, al que no se sabe su nombre realmente, le atribuían títulos que no han sido contradichos. Estos versículos, por ejemplo, los versículos 1 y 2, solamente en esos versículos encontramos 3 títulos que designan a Dios aparte de su nombre sagrado, el Yahweh. Así lo conocemos nosotros, o Jehová. Es más fácil o es mejor decir el Yahweh o el Yahvé que decir Jehová, por algunas razones que enseguida tal vez lo hablamos. Y si pensamos en esto, solamente en el pasaje que leímos, como usted se dio cuenta, en este texto del que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ya solamente ahí tenemos 2 palabras, y en el segundo tenemos también el significado de la segunda palabra, de las que aparecen en este pasaje, que eran títulos que se le atribuían al Eterno. Entonces, si pudiéramos decir, el primero que aparece acá, que es Altísimo, que tiene que ver con la expresión Elión, así le llamaron, el Elión, que significa alguien que es superior a todo, o sea, el Altísimo. Y eso lo vieron ellos cuando se enteraron que no había Dios alguno que tuviera las facultades que tiene el Dios de ellos, y comenzaron a titularlo. Luego aparece la segunda palabra, que es el omnipotente, en el versículo 1, y en esta palabra omnipotente, que significa inconquistable, nunca puede ser conquistado este Dios, porque su poder supera a todos los poderes de lo que se pueda mencionar como Dios. Entonces aquí equivale la palabra El Shaddai, que es la que nosotros conocemos, y ya son palabras que si las empezamos a buscar en la Biblia, la mayor parte de los patriarcas, y digo la mayor parte porque ellos fueron creándose en una fe que fue heredada, entonces ellos tomaron en sí su conocimiento en el Dios de esa naturaleza, un Dios que es inconquistable, un Dios que es omnipotente. Así lo ven. Por ejemplo, hay una montaña donde Dios está hablando con Moisés y dice que la montaña humea y suceden cosas terribles en la montaña. Entre tanto, el pueblo está ahí abajo presenciando. La presencia de Dios viene al templo y el pueblo no puede entrar, no se puede mover porque la gloria llenó el templo. O sea, están viendo a un Dios muy diferente al Dios que se puede mencionar entre otras culturas. Si lo vemos allí, entonces solo este pasaje está lleno de una riqueza que pudiéramos decir, ¿de dónde se sacó esto el salmista? De verdad, tenía que ver con las acciones que ellos mismos estaban viendo del Eterno. Y luego la otra palabra, que esa la encontramos también en el Génesis, que tiene que ver con el Dios sublime, que es Elohim, que es como se puede leer Elohim. Y usted dirá, ¿pero de dónde sacó estas palabras? Pues al analizar los textos y ver esas palabras, nos damos cuenta en la forma como ellos se relacionaron con Dios, porque estos títulos se los dieron ellos, se los atribuyeron ellos en razón de lo que ven hacer a Dios junto a ellos. Y aquí nos da mucha madera para pensar si nosotros tenemos una relación con el Dios que ellos testificaron y lo podemos conocer de esa manera. Así que quisiera hablar más, pero el tiempo nos apremia. Quisiera decir la otra cosa que me llama la atención, cómo ellos llegaron a tener una fe inquebrantable, de qué manera lo llegaron a conocer. Y aquí aparece donde en el asunto 3, que ellos observaban
que el Eterno no solamente era alto, sublime, omnipotente, sino ellos vieron cómo reaccionaba condescendientemente ante la actitud de sus creyentes. Por ejemplo, un Abraham quiere decirle, entregar a su hijo. El Eterno le dijo: necesito a tu hijo. Y luego él va a hacer obedientemente lo que su Dios le pidió. Pero luego ve cómo Dios viene y le dice: Abraham, detén tu mano, ya veo que tienes un corazón. No le hagas daño al muchacho. Observa, ahí está el recurso. Entonces, ¿cómo conocer a ese Dios? Un Dios que a punto de yo tomar una decisión que Él mismo me ordena. ¿Cómo lo veo reaccionar al Dios al ver mi corazón? Y cómo el Dios condesciende conmigo ofreciéndome lo que Él me pidió que yo ofrezca. Y eso es sorprendente. Entonces ellos van viendo que el Dios al que sirven es un Dios diferente. Y entonces están diciendo: wow, qué dichosos somos nosotros, qué aventurados somos, habitando bajo el abrigo de ese Dios al que estamos conociendo. Qué afortunados somos. Por eso podemos decir de ese Dios que es mi esperanza, es mi castillo, es el Dios en que puedo confiar ciegamente. Y cuando estoy usando la palabra ciegamente, no es ignorantemente. Estoy usando esa palabra como diciendo, sin cuestionar a Dios. ¿Por qué haces eso? Simplemente Él merece que lo tema, que lo crea y que lo sirva sin condición, sin que le diga: ¿y por qué lo haces? Y a mí no me importa por qué lo hace, porque al fin de cuentas lo que está haciendo me sorprende porque es altamente bueno y favorable para mí. Pues no merece que esté cuestionándolo. Y esto me impresionó. Va hasta acompañar a los protagonistas del Antiguo Testamento, porque, de no decir también en el caso del Nuevo Testamento, ¿por qué no mencionarlos también? Si pensamos en las personas de la Biblia, por ejemplo, Moisés, acompañar a Moisés un poco, luego acompañar al David, aquel Davidcito que mató a Goliat, acompañar a Gedeón, un Gedeón que ve condescender a Dios. Gedeón le dice a Dios: ¿cómo puedo comprobar yo que tú me estás llamando? ¿Sabes una cosa? Necesito esta vez va a llover, pero te voy a pedir, si eres tú el que me estás llamando a una misión, entonces que llueva alrededor y la sábana que voy a poner en el patio amanezca seca. Y Dios condescendió con él y le concedió eso. Luego, al contrario, viene y dice: ahora vamos a cambiar, que no llueva en ningún lugar y que solo amanezca mojada la sábana. Y Dios condescendió con él y le concedió eso. O sea, cuando empezamos a ver la reacción del Dios al que ellos están sirviendo, ¿cómo se lo explico? De verdad que me impresiona en la manera como ellos tienen suficiente razón para decir: tenemos que poner nuestra esperanza en Él, porque Él no es un Dios que solo exige, es un Dios que interactúa con el hombre. Es un Dios que reacciona a la actitud del hombre. Hermanos, si yo siento que algo me cae en mi cabeza y me bendice y me ministra al ver al Dios que decimos servir nosotros, no es un Dios como cualquiera. Si yo puedo decir que nada me va a espantar en el lugar donde estoy, es porque yo sé que Él ha hecho ante mí y conmigo cosas que me dejan sorprendido. Es lo que tenemos que pensar todos. Quisiera decirles más cosas. Un Pablo, por ejemplo. Un Pablo va con toda la ferocidad matando a los cristianos. Y de repente el Señor se le aparece y le dice: hey, ¿qué tal si te detienes? Voy a convertirte, aunque eres masacre y eres grosero para actuar, estás haciendo las cosas de la peor manera, pero te voy a convertir en mi siervo. Y el Eterno comenzó a caminar con Pablo, de manera que habían veces que Pablo iba por un camino y le decía: hey, ¿qué tal si te detienes? No es correcto por donde vas. Y Pablo decía: bueno, no me iré porque el Eterno me está diciendo que no me vaya. Así que interactuaba Dios con Pablo. Y estoy hablando de un Pablo porque es el más cercano. Pero la pregunta sería: ¿cómo interactúa Dios con nosotros? Tenemos una relación con Dios así como la tuvieron ellos. Sería fantástico que nosotros tengamos una relación con ese Dios así como la tuvieran ellos. Y podemos. Así que vamos a dejarlo ahí con ese listado. Por último, por su fe, ellos reconocían que nadie puede hacer algo parecido a las obras del Dios Todopoderoso.
un Dios que no exige solamente, un Dios que está con su pueblo. Es preciso reconocer que aún los enemigos de Israel, mis hermanos, llegaron a convencerse del poder aterrador de Yahweh, el Dios de los ejércitos de los hebreos. De verdad, los enemigos, cuando los israelitas pasaron, un Jacob, por ejemplo, iba Jacob cruzando unas tierras, y dice que el pavor de Dios cayó alrededor de donde estaba Jacob, de tal manera que ninguno se atrevió a hacerle daño al Jacob. ¿Por qué? Porque el Jacob iba acompañado de un Dios diferente. Entonces la gente decía, no podemos tocar a la gente que está con ese Dios. Cuando los egipcios, cuando los israelitas entraron a conquistar la tierra, la gente de allá, de Jericó, por ejemplo, ellos sabían todo lo que Dios estaba haciendo con los hijos de Israel en el otro lado. Ellos decían, soy testigo, somos testigos, tenemos miedo de ese pueblo que tienen a ese Dios, porque es un Dios que actúa de una manera diferente. Entonces, hermanos amados, hasta los enemigos del pueblo de Israel conocían al Dios de nosotros de una manera diferente. Así que, ¿por qué decir entonces que vale la pena confiar? Y aquí vengo a hablarles sobre algunos principios imprescindibles para asegurar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Cuando ya hablamos de principios, estoy diciendo, ¿qué debiéramos hacer nosotros? En primer lugar, si queremos tener la experiencia y la vivencia de aquellos, debemos mantener una relación estrecha con el Dios del que hemos oído información a través de la palabra. No basta tener buena información de Él, hay que interactuar con Él para decir, yo he declarado que vale la pena poner mi esperanza en ese Dios que dice la Biblia. Así que en primer lugar deberíamos mantener una relación muy estrecha, no así como nos exigen en el culto, que a veces nos están apretando como si fuéramos muñecos de hule para que pitemos aquí, y a veces nos están exigiendo que adoremos. Eso no debería ser exigido. Cada quien debería sentirse deudor del Dios al que sirve y sentir el deseo de quebrantarse ante Él. No venir aquí a abrir la boca por gusto, no, venir a esforzarse, a relacionarse, a demostrar que las 24 horas que usted está en su casa, los días de la semana que no hay culto, usted en su casa tiene un altar encendido todos los días. No exigir aquí en la iglesia un ratito de adoración. No, debería mantener usted una estrecha relación con Él, si es que usted de verdad está sirviendo al Dios de esa gente, o a menos que su Dios sea otro. Entonces préndale las candelas que quiera, no tenga pena. Pero si el Dios al que estamos hablando de la Biblia es el Dios de los hebreos, tenemos que saber que nuestra actitud debe cambiar. Debemos establecer una relación muy cercana con Él, y esto es parte de nuestro trabajo. Luego, en punto 2, tenemos que reconocer sus obras probatorias que le atribuyen títulos irrefutables. Esos títulos, hermanos, no pueden ser cambiados. Las obras no pueden ser cambiadas. Yo le puedo decir a usted con seguridad que para mí mi Dios es mi Yahweh Rafa, porque a mí Él me sanó sin que el médico intervenga. Para mí, puedo decirlo con confianza, mi Yahweh Rafa, porque para mí ha sido mi sanador. Puedo hablar en cuanto a mí, puedo decir que Él para mí es el Dios que acabamos de mencionar acá, el Dios El Shaddai, que podemos decirlo con toda seguridad, porque Él conmigo ha estado y me ha defendido aún de los enemigos que me han atacado directamente a mi cuerpo. Entonces he visto a ese Dios. Yo puedo entonces dar testimonio de ese Dios. Así que tengo que reconocer sus obras, que son irrefutables. Las obras del Dios al que decimos servir, el Dios de los hebreos, son maravillosas. Entonces tenemos que reconocerlas nosotros. Lo segundo y lo tercero, tenemos que observar cuál ha sido y es la actitud divina para con los creyentes. ¿Cómo se comporta el Dios eterno con los creyentes? ¿Es un Dios ciego, un Dios sordo, un Dios mudo? No, es un Dios que interactúa. Yo he llamado a mi papá muchas veces y les cuento. Algunas veces yo voy por la carretera y siento que ángeles van ahí conmigo y me defienden de los grandes baches que tiene esa carretera por la que circulamos con frecuencia. Hay veces que me vengo súper cansado de mi trabajo y vengo por esa carretera como que si el asfalto estuviera parejo. Y digo, ¿cómo es que mi carro no tropezó?
Pero el asunto es que hay ángeles que van encargándose de dirigir a eso, aún hasta eso, porque sabe él que el que viene en ese auto o en ese automotor tiene propósito para la vida y sabe que quiere honrarlo a él, y entonces vale la pena interactuar con ese que viene ahí. Y eso hay que verlo. El decir el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, eso no son palabras que están en el aire, son palabras que yo puedo experimentarlas, ver cómo ángeles han estado muy cerca de mí en momentos de dificultad. La pregunta es, ¿todos tenemos esa experiencia? Es tiempo de que todos la tengamos. De observar cuál ha sido entonces la interacción del Eterno con sus creyentes. Y por último, admitir que nadie puede hacer algo parecido a las obras del Dios Todopoderoso. Estoy tan emocionado. Quisiera que este tiempo no fuera tan corto como para decir otras cosas más. Estoy sumamente emocionado cuando pienso en esto, y tenemos que emocionarnos todos. Así que quiero llegar a la parte final, y es que pudiera decir así: el que por fe escoge como su protector y deposita su confianza en él, en este caso en Dios, el que por fe escogía a Dios como su protector y deposita su confianza en él, encontrará lo que necesite o desee. ¿Lo lograron los hebreos o no lo lograron? Un Gedeón que no es que sea incrédulo, está cuestionando para ir seguro a la misión. Pero Gedeón vio a Dios interactuar con él. Eso era un deseo raro, ¿o no? Sí, ¿o no era un deseo raro? Claro que era un deseo raro, pero Dios se lo concedió. O sea que estamos diciendo que el que por fe escoge a Dios como su protector y deposita su confianza en él, encontrará lo que necesite o desee. Un David, por ejemplo, le dijo al gigante, bueno, no, las palabras no las encontramos ahí. Quizá dentro de él dijo, bueno, yo a lo mejor no puedo pelear contigo porque tú eres guerrero de tu juventud y yo apenas soy un pastor de ovejas, que no se parece nada el oficio. Tú eres un guerrero de toda la vida, yo apenas soy un pastor de ovejas, pero conmigo va alguien que te puede vencer, y él te va a demostrar que ante él nadie puede quedarse con un poder que no sea vencido. Él te va a entregar en mi mano y yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y te voy a despedazar. Y esa reacción, y el Dios eterno le concedió a David eso. Él pudo confiar que Dios lo iba a proteger y lo protegió. Solo por dar una idea. A su vez, hermanos, quien ha hallado el consuelo de hacer del Señor su refugio, no puede sino desear que los demás puedan hacer lo mismo. Es mi deseo y es mi oración que cada uno de nosotros podamos tener una relación muy cercana con ese Dios, y cuando digamos el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero hacerlo con tanta seguridad como los zapatos que acaba de comprar y saber que no le van a fallar. No decirlo así por miedo, tal vez funciona. No, yo lo estoy diciendo porque sé que me va a funcionar. Y eso es lo que tenemos que pensar. Entonces la fe del creyente en el Dios Todopoderoso como protector lo sacará triunfante de todos los peligros y temores de la vida. Podemos asegurar que nuestra confianza en Dios nos hará cambiar todos nuestros temores por la fe en su gran poder, sin importar qué tipo de temor estemos atravesando. Obviamente hay un requisito que cumplir, y ese es el precio que hay que pagar, y es el que muy pocos queremos hacer, y es habitar y morar con Él. Eso es lo que no queremos todos, estar con Él. Nos cuesta sacar tiempo para Dios. Usted le dedica mucho tiempo a los quehaceres suyos, y para Dios saca demasiado poco tiempo, o sea, muy poco tiempo. Quisiera preguntarle si usted tiene la capacidad de diezmarle a Dios el tiempo, de darle al Señor cada día 2 horas con 40 minutos. ¿Quién lo hace? Ni siquiera en eso somos fieles, y queremos que Dios nos proteja en tantas cosas. Tenemos que aprender a estar con Dios para entonces decir, no, yo puedo asegurar que el Dios al que yo sirvo me va a defender, porque yo he sido muy cuidadoso de serle fiel a Él.
Eso es lo que nos cuesta. Muchos de nosotros, si fuéramos probados en nuestro nivel de cristiandad, hermanos amados, la prueba nos saldría muy baja, la calificación. Bueno, por ahí cada quien saque su conclusión. Espero que el Señor me los bendiga y que esta palabra que hemos tratado de reflexionar esta vez nos ayude a poner los pies sobre la tierra y esperar que cada uno de nosotros tengamos la certeza de que hay un Dios todopoderoso que nos bendice, que nos protege, que es nuestra esperanza y es nuestro seguro refugio. Quiero que oremos dándole gracias al Señor. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Tomando tu palabra esta vez, de verdad que me impresiona escucharte. Sabes que se estremece mi espíritu dentro de mí al oír lo que tú nos querías decir para esta vez. Ayúdame para poder acercarme siempre a ti, poder tener un tiempo prudencial con el que pueda asegurar que cada día hay un espacio en el que podemos interactuar como padre e hijo. Soy tu criatura y tú eres mi padre, y que podemos actuar de esa manera, interactuar de esa manera. Tú eres mi creador, yo soy tu hijo. O, ¿por qué no decirlo? Yo soy un creyente, tú eres el Dios al que he decidido servir. Pero has relacionado conmigo, hemos tenido una interacción. Entonces, ayúdame, Señor, para verlo así y que cada uno podamos acertar que aunque muchas fuerzas infernales se levanten contra nosotros, no podrá sacar ningún beneficio de nuestro miedo, porque no estamos solos, contamos con el amparo del Todopoderoso. Y si tú estás con nosotros, no habrá fuerza, ninguna fuerza que pueda ganarnos la batalla, porque tú eres poderoso en batalla. Eres un Dios fuerte, valiente, eres el Altísimo, eres de verdad, eres un guerrero que jamás has visto derrota. Ayúdame entonces para asociar mi relación o mi vida religiosa, a asociarla realmente a un buen acercamiento, a una buena relación contigo. Y de esa manera asegurar que todo sitio donde yo me encuentre, ya sea que vaya por la carretera o ya sea que esté durmiendo en mi casa, allí va a haber siempre un séquito de ángeles cubriéndome. Y donde yo estoy, el mal no llegará, porque no llega el mal donde tú estás. Y si tú estás conmigo, ni siquiera tengo que reprender al mal, porque el mal no puede llegar donde tú estás. Y si yo estoy a la par de ti, el mal justamente no podrá vencerme, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por este momento que hemos reflexionado en tu palabra. Ayúdanos a sacarle una buena conclusión, que al final cada quien resolvemos qué hacer de nuestra propia vida. Todo esto lo declaramos por el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me le bendiga. Muchas gracias por el tiempo que apartó para esta reflexión. De verdad, para mí fue una bendición poder compartir este tiempo con usted y desearle de mi parte, pues, deseo para usted toda clase de bendiciones. Será hasta una próxima, si el Señor así me lo permite.